Sí, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar acá en esta jornada hoy. Gracias por la invitación también. Em, el tema que vamos a desarrollar es, a ver, perdón, voy a compartir la pantalla allí. El tema que vamos a desarrollar se llama, lo titulamos la planificación, la filosofía en la planificación estratégica, ¿verdad? Siguiendo el mismo orden, lo que es la presencia expresa y en el currículum oculto. Les habla Rodney Ruiz Díaz, soy de Paraguay y esto lo hicimos con el magíster Jorge Rubén Madelaire, que va a estar acompañándome en esta presentación, ¿verdad? Nosotros proponemos una reflexión sobre cómo la filosofía en estas dos temáticas, digamos, de estas dos formas, implícita y explícita, atraviesan los procesos de la planificación estratégica, especialmente en lo que es en el ámbito educativo, ¿verdad? A ver, ¿quién no está avanzando? Tenemos entonces nosotros que la planificación estratégica en sí suele entenderse como una herramienta técnica basada en la eficiencia, la racionalidad y la previsión. Sin embargo, esto muchas veces se omite que en la planificación en sí parte de lo que son supuestos filosóficos, incluso cuando no están en forma explícita en un documento, ¿verdad? De hecho, que eso mismo es lo que significa lo que no está explícito, lo que está oculto, ¿verdad? En este trabajo, entonces, lo que intentamos abordar es esas dos dimensiones. Por un lado, la filosofía manifiesta en declaraciones de lo que es la planificación estratégica en sí en un documento técnico institucional, ¿verdad? Y la filosofía implícita que aparece en lo que se le conoce como es lo que es el currículum oculto. Comenzando por la parte de lo que es la filosofía expresa en la planificación, dice entonces que la filosofía se manifiesta claramente en los documentos técnicos, como mencionamos, y estos documentos técnicos científicos, perdón, técnico institucional en este caso sería lo que es, se reflejan lo que es la misión, la visión y los valores, ¿ah? Que son, digamos, una mezcolanza de lo que es los principios éticos y ontológicos, ¿ah? Por ejemplo, una visión centrada en el desarrollo humano o en el bien común revela una concepción filosófica. Esto es de fondo, ¿verdad? Sobre lo que es en sí valioso para, digamos, para esta sociedad o para esta institución. Estas formulaciones, aunque a veces son breves, ¿verdad? Encierran profundas decisiones de valor y de búsqueda de la verdad. Y por otra parte tenemos lo que es el currículum oculto, ¿eh? Es un poco más compleja, ¿eh? Es un poco más compleja lo que es el currículum oculto porque tiene esa dimensión justamente implícita que no, nosotros no podemos leer, no podemos saber, eso sentimos, tenemos percepciones, pero no podemos ver, tocar, etcétera, ¿eh? El currículum oculto entonces incluye esas normas, esas jerarquías, las creencias y hábitos que se transmiten sin estar escrito en ningún documento oficial. Y aquí quiero que se tenga bien en cuenta esto porque va un poco relacionado con lo que anteriormente estuvieron preguntando lo que es cómo nosotros cómo conectamos lo que es un saber tradicional con la ciencia en sí, ¿verdad? Porque muchas veces eso se transmite, por ejemplo, de generación en generación ciertos conocimientos, cierta búsqueda de la verdad y cómo lo hacemos en documentos técnicos, cómo eso llevamos, ¿verdad? Si es que no lo tenemos a la vista. En contextos educativos, por ejemplo, se aprende tanto en las interacciones y estructuras informales como del contenido explícito, ¿verdad? Esto va a afectar no solamente la cultura institucional, sino también la forma ética y la, digamos, la formación ética y ciudadana de estos estudiantes. Y por otra parte tenemos los fundamentos filosóficos
en la educación, ¿verdad? La filosofía y la educación, entonces tenemos que, ya por concepto en sí, la filosofía y la educación están íntimamente vinculadas, ¿verdad? Principalmente al enriquecimiento y a la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Toda propuesta curricular se apoya en una visión del ser humano, del conocimiento y del mundo. Y ahí vienen lo que son las preguntas ontológicas de qué es real, ¿verdad? Cómo conocemos, ¿verdad? Las preguntas éticas también están allí, qué es, digamos, lo correcto en una sociedad determinada. Y esto está en el corazón de la planificación educativa en sí, ¿verdad? Por eso pensar filosóficamente la planificación no es un lujo, sino una necesidad para poder actuar con mayor conciencia y responsabilidad de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿verdad? Y también tenemos lo que es, como hablamos de currículum oculto, hay distintos tipos de currículum. El formal, por ejemplo, que es el que define los contenidos obligatorios, el operacional, que muestran cómo se van a implementar estas prácticas. También existe un currículum nulo que hace alusión a lo que se omite en un trabajo determinado, ¿verdad? En un trabajo, en ese proceso educativo. Y el oculto que nos ocupa en este trabajo en sí, que nosotros encaramos de manera, digamos, no tan superficial, sino de manera reflexiva nada más. Y este último es fundamental para entender cómo operan las ideologías dominantes, ¿verdad? Y las expectativas sociales y estas estructuras de poder dentro de lo que es una institución, ¿verdad? Y para poder conectar todo esto, lo que nosotros hicimos es tomamos un caso de una institución educativa en donde justamente su lema es consagrar la vida en la búsqueda de la verdad, que es Vitam Impendere Vero, ¿verdad? Que es una acepción profundamente filosófica, ¿verdad? Y eso se tiene que demostrar en cómo uno va planificando para poder llevar a cabo la educación. Ahora le quiero invitar a Jorge para poder hablar del caso de la Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias, Ronnie. Jorge, Muy buenas. Hola, profe Celina, ¿cómo está usted? bien, gracias, gracias. Muchas gracias, profe, también por la invitación. Excelente la apreciación del compañero Ronnie de hablarnos un poco de la planificación desde el contexto filosófico. Y a mí me gustaría hablar un poco de dicha experiencia, pero desde el caso de la Universidad Nacional de Asunción y hacer un poco de historia al respecto en base a la planificación técnica, operativa, conceptual, ligada también a una planificación prospectiva desde el concepto y el análisis filosófico, mediante un estudio de futuro o análisis de los diferentes escenarios que podemos plantearnos dentro de la planificación. Justamente haciendo mención a los colegas, eh, estábamos hablando sobre un estudio que veníamos realizando hace poco de la Universidad Nacional de Asunción sobre el impacto de la planificación estratégica participativa en el proceso de mejora continua en la gestión institucional desde la perspectiva de los actores directos involucrados en la planificación diaria de la Universidad Nacional de Asunción. Como ustedes sabrán, esta necesidad radica en que, para conocer un poco la historia de la UNA tiene una estructura organizacional bastante compleja ¿de qué punto de vista? Desde el punto de vista de que está conformada por 14 facultades, el ente rector. De las 14 facultades tenemos 82 carreras, el Paraguay tiene 17 departamentos, provincias, la UNA está en 12 departamentos, 21 ciudades y tenemos 42 filiales. Entonces nos hacíamos la pregunta, ¿desde qué
perspectiva vamos a analizar a la planificación? Vamos a analizarlo a la planificación desde la perspectiva tradicional, o sea, la planificación tradicional propiamente dicha, desde la planificación estratégica en todos los años de clasificación corto, mediano y largo plazo, o desde la planificación prospectiva desde un contexto filosófico vinculado a todas estas herramientas de gestión. Y estamos actualmente en el Plan Estratégico 2021-2025 en la Universidad Nacional de Asunción. Personalmente estuve dirigiendo, coordinando la elaboración de dicho plan estratégico y empezamos con un análisis comparativo de los tres planes estratégicos anteriores de la y observamos que el contexto filosófico es importante siempre y cuando estemos vinculando estos lineamientos o ejes, estemos vinculando a todas las herramientas de gestión dentro de una institución, específicamente dentro de la educación superior. Y ahí observamos algunas fortalezas y algunas debilidades sobre el punto. Normalmente la Universidad Nacional de Asunción en sus tres planes estratégicos anteriores se basaba más en estas cuestiones filosóficas, en el cual dejaba redactado la planificación estratégica desde dicho contexto o percepción y no había un seguimiento, una valoración o una evaluación final operativa. Entonces, era un documento a la hora de la lectura con contextualizaciones muy futuristas, con un análisis filosófico muy extenso, y nos hacíamos la pregunta, ¿y la parte operativa, la parte de validación y de control? Y ahí observamos esa necesidad de vincular la planificación prospectiva, las políticas de la UNA que son a muy largo plazo, a los planes estratégicos. Y entonces hemos elaborado dicho trabajo, hemos realizado varios análisis, hemos realizado análisis comparativo de estos cuatro planes estratégicos, también hemos analizado las características que deben reunir hoy en día los documentos o las herramientas de gestión, específicamente dentro de la planificación. Y es muy importante centrarnos en este punto que hoy en día nos exigen los diferentes entes de control de la República del Paraguay, nos exigen ya que dichas herramientas, aparte de tener un apartado muy importante del contexto filosófico, tenemos que vincularlo a lo operativo. ¿De qué punto hacemos esta evaluación comparativa de las características de calidad y utilidad de dichos planes estratégicos desde el punto de vista participativo? Hoy en día, el concepto básico de la planificación radica en la participación. Todos debemos estar involucrados y podemos crearlos desde diferentes tipos de análisis económico, social, misional, estratégico, operativo. Hoy en día todos los documentos deben ser vinculables unos con otros, tienen que ser flexibles. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos modificarlo periódicamente. La universidad crece de manera acelerada, tiene que ser dinámico. Podemos hacer las revisiones periódicamente, sostenibles, sin perjudicar las generaciones futuras, coherentes y por sobre todo tienen que ser medibles. Entonces, la Universidad Nacional de Asunción, impulsada por la dinámica del entorno educativo y social, ha enfrentado importantes desafíos en su gestión institucional, específicamente lo relacionado con la necesidad de desarrollar procesos más eficaces, participativos, como se menciona anteriormente, y orientados principalmente a la gestión por resultados. Y de este contexto, la planificación estratégica participativa hoy en día para nosotros se posiciona como una herramienta clave para generar consensos, articular esfuerzos y, ¿por qué no también orientar el accionar institucional hacia una cultura de mejora continua, que es lo que deseamos? Nosotros estamos convencidos de que ya no podemos trabajar en base a la improvisación y consideramos que con una planificación estratégica bien redactada, teniendo en cuenta todos los argumentos, teniendo en cuenta los lineamientos, que estamos convencidos que es la base del éxito hoy en día de nuestra institución. Y así como se mencionó anteriormente, desde el año 2005 al 2020, la UNA ha desarrollado diversos planes estratégicos.
y estos planes mostraron debilidades, específicamente en la participación de los actores institucionales y en sus procesos de seguimiento, evaluación y control. Y esto ha creado la necesidad concreta para la Universidad Nacional de Asunción de contar, como dice menciona anteriormente también, de evidencias objetivas sobre la efectividad de sus modelos de planificación, especialmente haciendo referencia a las expectativas previas que presentaban, como también se menciona anteriormente, debilidades en seguimiento, evaluación y apropiación por parte de los actores directos o de la comunidad universitaria conformada por los diferentes estamentos dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Y ahí lo que nace la necesidad en el año 2019 de la Universidad Nacional de Asunción adoptó un enfoque participativo para la elaboración de dicho plan estratégico. Este proceso fue liderado por la Dirección General de Planificación y se ha convertido en un pilar fundamental para la gestión efectiva en instituciones de educación superior, permitiendo, como dije también, orientar sus acciones hacia la mejora continua y el logro de sus objetivos. Y también no debemos olvidarnos de que siempre tenemos que estar vinculados también a estos documentos, a lo que hace relación directa del contexto externo, específicamente los objetivos de desarrollo sostenible, en el cual hoy en día dentro de la planificación de la UNA tenemos muy bien arraigado y vinculado nuestros objetivos estratégicos en base a la vinculación con los ODS, con el Plan Nacional de Desarrollo 2030 de la República del Paraguay y con las políticas de la Universidad Nacional de Asunción, las mismas también redactadas y elaboradas desde un concepto filosófico y en el cual los 37 lineamientos de la política de la UNA tienen relación directa hoy en día con nuestros ejes estratégicos estipulados dentro de nuestro plan institucional 2021-2025. Tratamos de hacer también una valoración y evaluación de dicho impacto. Nosotros dicha presentación del plan estratégico en todos sus contextos lo presentamos ante la Asamblea Universitaria, que es el máximo órgano colegiado de la UNA, y en el cual siempre evaluamos y valoramos la planificación estratégica y la política de la UNA desde un concepto técnico-operativo, pero también dentro de un marco filosófico en el cual creemos y estamos convencidos de que esta tiene que ser sostenible en el tiempo. Eso es todo y muchas gracias a los presentes. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, observación, por favor, cerrar la Sí, presentación, así permiso. podemos vernos. Puede presentar, Rodney, por favor. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta o...? Sí, señora Celina, buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Sí, solamente quiero aportar que la planificación estratégica no debería ser solo una herramienta técnica, sino también un ejercicio ético, humanista, porque si no se apoya en principios filosóficos claros como la justicia, la equidad o el bien común, se corre el riesgo de, por un lado, planificar muy bien, pero ir en la dirección equivocada. Muchas gracias. Coincido, efectivamente, y era un poco la pregunta que yo quería hacer, porque cuando hablamos de la filosofía en el currículum oculto, también habría que ver si no hay implícita y subrepticiamente una especie de filosofía positivista en el mal sentido de la palabra, o sea, una concepción cosmovisional que a veces deja de lado aspectos éticos, aspectos culturales tradicionales importantes en función de una eficacia o de un éxito inmediato. Aun cuando no se diga, parece que esa cosmovisión está implícita y sobrepticiamente en la manera como se enfocan o en algunos de las maneras como se articulan
la participación de la filosofía en la práctica académica, no solamente del Paraguay, sino en general, ¿no? Es una inquietud. Bueno, no sé si hay alguna otra Sí, consideración. Celina, Adelante. sobre el punto en el que usted estaba haciendo mención y el compañero Elvis también, es importante también resaltar que dentro del apartado o de una estructura organizacional de la planificación estratégica, aparte de tener la visión a dónde queremos llegar como un deseo, como un análisis de futuro, también tenemos eh, obligatoriamente, por decirlo entre comillas, dentro de su estructura, la parte que hace mención a la axiología de los valores y principios. Y dentro de esta axiología de valores, vuelvo a repetir siempre la palabra, de un contexto filosófico, tenemos en cuenta muchas de estas cuestiones que ustedes están haciendo mención. Y siempre redactada también en base a la necesidad institucional. Sabemos que sí se mencionó anteriormente que la planificación no tenemos que evaluarla solamente desde un contexto técnico operativo, sino también es importante tener en cuenta estas cuestiones de análisis y de perspectiva también en un futuro deseado. Muchas gracias.